conclusión, lo dicho, bastante mal. Y hablando de de la última cena, aprovechando, vamos a hablar de Leonardo da Vinci, Ujú. Sí, que no está mal. no fue un sí, personaje muy importante vamos, en la época de la etapa del Renacimiento. Fue un personaje, uno de los personajes principales, claro. Mm, El Renacimiento no se entiende sin Da Vinci, claro. Eso es es así. claro. Luego, Da Vinci fue un polímata, porque claro, él mm, se, se introdujo en todos los mundos, así digamos, tanto en el artístico como en el científico, en todos. Sí, y lo tengo aquí algunas cosas. Mierda, perdón. En fin, nada. Eh, un momentito. Ujú. A ver. Mm, a ver. Sí, sí tengo el texto, sí. Lo que pasa es que había apagado el micrófono para que no me oiga. Porque claro, si no estábamos hablando para qué. De que aprovecho mientras sea otra cosa. Vale. Bueno, pues como decíamos, Leonardo da Vinci fue un personaje muy polifacético en cuanto a, digamos, desde el punto de vista intelectual, porque, bueno, él quiso cultivar pues todas las disciplinas que le permitía su intelecto, claro, que realmente prácticamente se metió en todas las disciplinas de la época. Mm, fue científico, se le conoce más por sus pinturas, pero también él mm, hizo unos diseños que claro, que luego hemos visto que se han utilizado para ciertos inventos, como veremos más adelante. Y bueno, él
mm, se formó en el taller de Andrea del Verrocchio y ese fue, digamos, su primer contacto. Gracias a ese hombre, pues tuvo su primer contacto con las bellas artes, digamos. Y bueno, mm, eh, Andrea se sorprendió muchísimo de los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó a Ser Piero, un personaje muy importante de la Florencia de la época, pues que, claro, que le permitía escoger, le diera facilidades para que pudiese dedicarse al mundo de las artes, claro. Bueno, mmm, fue así como a partir de 1469 Leonardo entró como aprendiz al que era uno de los talleres más prestigiosos de la época. Y bueno, mmm, él se empadronó en Vinci y no hay que, es importante destacar que enseguida también, o sea, él ya estaba, digamos, enfrascado en el arte, pero de repente él sintió curiosidad por la ingeniería. Y bueno, mmm, pues ya empezó, por ejemplo, a interesarse por los relojes, por las grúas y por muchas herramientas de la época. Telares también, por ejemplo. También se interesó bastante por el urbanismo y propuso planos de ciudades ideales. Y bueno, mmm, eh, esto también en esa época pues fue bastante revolucionario porque claro, alguien que mmm, dominaba ya dos disciplinas, o sea, y tan joven porque estamos hablando de 1478, él tenía 26 años y claro, eh, aunque en esa época se maduraba antes, aún así era demasiado joven para ya dominar, ser un personaje importante ya en esos dos ámbitos. Y él lo consiguió. Bueno, volviendo al tema de a, a su a sus dones artísticos, en 1971 el monasterio de San Donato le encargó su primera obra, digamos, conocida, que es la adoración de los magos. Pero él nunca llegó a acabar este cuadro, probablemente decepcionado, humillado, porque para él era muy importante que el Papa, en esa época Sixto IV, le eligiera para decorar la Capilla Sixtina. Y claro, había una fuerte competencia entre varios pintores. Eh, por ejemplo, pues se pues ya estaban algunos como Miguel Ángel y otros tantos. Digamos, en fin, al final era un poco mm, difícil en aquella época, mm, claro, decantarse por, ¿no? Entonces, pues bueno. Hombre, también a veces por las simpatías, pues también todo influye, claro. Y al final, pues hay que reconocer que Minas, por ejemplo, también era un pintor muy bueno. Entonces, al final tampoco, claro. Y bueno, eh, bueno, a ver.
Bueno, otra vez de nuevo estamos con Héctor. Perdonad, me ha surgido un problema, pero ya estoy. Vale, muy bien. No hay Eh, problema. ¿Dónde has llegado más o menos? Estaba hablando ahora de la época de cuando Da Vinci, a Da Vinci le encargaron la adoración de los magos, pero luego, bueno, no lo terminó y él se sintió despreciado por el Papa y demás porque Sí. no la eligió para devolver la Capilla Sixtina. Estaba con eso. Hmm. Bueno, pues Que la adoración de Cristo, que lo dejó casi sin terminar, pero más o menos claro, es esto. ujú, de los magos, la adoración de los Es esta imagen. La adoración de los magos. magos. Y, y eso. Y luego eh, pintó la Virgen de las Rocas, Ujú, para la con, confraternidad de la Inmaculada Concepción, que, que irá a la iglesia de San Francisco y la Grande de Milán. Y este cuadro fue el origen de el conflicto entre el autor y los propietarios de Duros, que duró varios años. Y Leonardo obtuvo el derecho de poder, copia de la obra, pero posteriormente se inició un problema legal que no resolvió hasta que hubo decisiones judiciales y la intervención de algunos amigos. Finalmente, finalmente hubo dos versiones de la obra. Es importante. ujú, sí, eso es importante destacarlo, sí. que, Y bueno, que fue este cuadro de aquí, la Virgen con el niño, o mejor dicho, la Virgen de las Rocas. ujú, Que y este, aquí, bueno, eh, por cierto, eh, cuando estuvimos hablando del maestro de Prado, eh, hay algunas pistas, sabes que había algunas escenas como Carlos y tal, pues en este cuadro hay una escena que literalmente se ve que hay está este hombre, o creo que es este hombre, ¿no? Señalando a Jesús. Y el otro es San José, más o menos, de la obra. Aparte de eso,
Florencia el trabajo de Leonardo no pasó inadvertido. Leonardo da Vinci se enteró de que había creado una lira de plata en forma en forma en forma de la cabeza del caballo. Y ese caballo, bueno, la gente fue lo sorprendiendo, se sorprendió bastante veces, como, bueno, bastantes veces no, se sorprendieron, y una de ellas fue un talandria. Aquí pone, en, en 1490 participó en una especie de congreso de arquitectura y ingenieros reunidos para debatir algunos aspectos decabados de la cúpula de Catedral de Milán. En el mismo año fue llamado como consultor junto Francesco de Giorgio Martini para la obra de construcción de la Catedral de Pen. Esta época Leonardo reflexionó sobre proyectos técnicos y militares, mejorando los relojes, telas y grúas para muchas otras herramientas. Ya sabemos que aparte de que fue pintor, también fue arquitecto, ¿sabes? Y... Sí. Ingeniero también. ¿Mm? Ingeniero, arquitecto. Y también algunas cosas como los animales y tal, por ejemplo, perdón, Ujú. esta imagen. El estudio de un caballo de Leonardo, que lo dibujó o, o bosquejos hechos por él. Resultaba su magnífico arte y este se considera un proyecto del dibujo del Valle Armo y dibujaba muy bien los caballos. No está mal, ¿no? Sí, sí, está bastante. Y... ¿A dónde iba? Va. Ah, creó una academia que lleva su nombre, en la que durante unos años enseñó y anotaba. Ah, no, vale, que es. Vale. Y en 1495 una lista detallada de los garabatos relativos y un funeral surge la muerte de su madre Caterina. Hostias, pero Ujú. tela. Ya. Bueno, bien. Hacia 1490 creó una academia que llevaba su nombre en la durante años que durante unos años enseñó y notaba todas sus investigaciones en un pequeño tratado y pintó el fresco de la última cena 1494 y 1498 para el convento
en Domico de Santa María degli Gaizè, italiano. Que este cuadro, luego hubo más zonas de teorías, Sí. como que esta era la Virgen María, etc, etc, etc. No, yo creo que, no sé, que hicieron dar a entender que era María Magdalena. Exacto. Y, lo, Bueno, y eso se basó en el libro del Código Da Vinci. sí, se basó en esa teoría, claro. Hmm, Pero bueno, oye, a ver, es posible que el pintor quisiera decir, dar a entender algo así, pero bueno, hmm. no sé, ya sale un poco. Pero bueno, oye, se ve que era un pintor pues que le gustaba, que le gustaba bastante el misterio y bueno, ¿cómo decirlo? Los enigmas. Hmm. No estaba como hacer al espectador pensar un poco en dejarse llevar y claro, que sus obras fue, él quería que sus obras dieran que hablar al parecer, Hmm. porque es un poco curioso todo esto, ¿no? Dio bastante de hablar. Claro, claro, Y es así. sí. Bueno, luego en el 1496 llegó a Milán Lucas Piro y estableció una gran amistad con Leonardo, que realizó para él las tablas que se grabaron en sus obras de la Divina Pro, Pro- por, Proportine. Proportine. Eso. ¿Mm? Nada, nada. Vale, por Proportine. Y un poco más tarde, Ujú. en 1900, en 1498, se construyó el techo del castillo Ciforzesco, que es un castillo Ujú. importante de Italia, que era este castillo. Bastante bueno. Después de eso, estuvo ya en Venecia y Florencia, y en marzo de 1499, Leonardo trabajó como arquitecto y ingeniero militar para los venecianos que querían construir protecciones en su ciudad. Por cierto, que no he dicho, el Leonardo da Vinci también construyó armas, cosas militares, etc. Ujú. Vamos, que
hizo muchas cosas Sí. por, por esos intereses. Vale. eh, em, por este motivo, elaboró sistemas para defender la ciudad de un posible ataque naval de los turcos. Y entre sus propias propuestas se encontraba la invención de un tipo de escafandra submarina con, con un casco rudimentario. Los turcos no atacaron y el invento nunca fue utilizado. A finales de abril volvió a Florencia y allí, después de hacer un estudio sobre los cursos de agua en el Free-Gulf, propuso un sistema de esclusas para hacer posible el elevamiento de cuerpos de río del río Sinoj. Así, así poder in- inundar toda una región que cubra, que cubra las cerca- cercanas de Venecia. Por otro motivo, eh, elabora un sistema para defender la ciudad de un posible ataque naval. Esto es... Ah, porque se ha copiado veces. Bueno, no entiendo. Bueno, muy interesante, la verdad. Mm. ¿No? Sí, sí, la verdad es que tuvo una vida bastante, o sea, hay que reconocer que pocos personajes han tenido una vida tan, digamos, interesante, claro, porque al Mm, final mm, es uno de los mayores genios de la historia, eso es así, mm, lo he dicho. Entonces, yo creo que realmente prácticamente todo el mundo ha oído hablar de él, ¿sabes? Entonces, hay mentes que consiguen, o sea, que nacen con esa capacidad de dominar todo, dominar varias disciplinas. Y bueno, pues son personas que al final es como si la naturaleza como si la naturaleza nos las otorgara para, o bueno, eh, quien queramos considerar. Y claro, todo para, digamos, sería para que la humanidad pues avance y eso, y bueno, para que mm, se desarrolle. mm. Y pues es uno de ellos. Y ya en la época más importante, que fue desde 1504 hasta 1514 más o menos, ¿vale? Ujú. Volvió a trabajar en Milán, que en aquella época se encontraba bajo el control de Massimiliano Sforza, gracias al apoyo de los mer- mercena- mercenarios suizos. Muchos alumnos interesados en la pintura conocieron o trabajaron con Leonardo en Milán. Entre ellos, Bernardo Luini, Giovanni An- Anton- Antonio
Trafio y Marco Dogonio. ¿O no? Tuvieron muchos alumnos en esa época. Sí, era una Y... época de... ¿Eh? No, que, claro, se llama Renacimiento porque, claro, mucha gente estuvo interesada en el arte y en todas bueno, en todas las artes al final, pues, bueno, la literatura y todo eso también es un arte. Pues Mm, mucha gente pues se sintió llamada a, bueno, al final era pues intentar volver a la antigüedad clásica, a recuperar el legado de Grecia y de Roma. mm. Y se ve que mucha gente pues sí que se animó y bueno, así que pues gracias a ellos pues tenemos ahora grandes obras. Pues pero bastante. Ujú. Y bueno, en septiembre de 1513, Leonardo fue a Roma, donde trabajó para el Papa el León X, mientras que, bueno, miembro de la rica y poderosa familia de los Medici. En aquellos momentos, en el Vaticano, Rafael y Miguel Ángel tenían muchos trabajos. Esos dos, esos dos pintores también fueron muy importantes. Claro, sí. Bueno, Ante el no, son los principales del Renacimiento italiano. hmm, pero eso. Ante el éxito de San Gallo, Leonardo no recibió más que encargos modestos y parece que no participó en ninguna de las construcciones de las numerosas fortalezas romanas, poco relevantes, ni en el embellecimiento de la, de la capital. Tampoco tuvo éxito su pintura y se refugió en otras especialidades. Quizás su preferida, la hidra- hidráulica, y realizó un proyecto de es- escado de las lagunas pontinas que, que pertenecía al duque Juliano II de Medicis, y en 1514 realizó una serie de los diluvios que fue, que fue una respuesta parcial a la gran obra de Miguel Ángel, desarrollando en la bodega de la Capilla Sixtina. Y en esta época también hizo eh, la Mona Lisa, también. Sí, su otra obra, vamos, esa es su segunda obra más, bueno, no, quizá esta sea más importante, ¿no? Más, bueno, más conocida. Sí, más conocida. Más conocida y eso.
fue una época dura en que tuvo Leonardo da Vinci, porque no pudo hacer pinturas y se tuvo que concentrar en otras actividades. Mm, Así que eso. no. Y luego, por último, en los últimos años de estuve en Francia y entre que el rey de Francia, Francisco I, recon- reconquistó Milán tras vencer en la batalla de Miragno, ¿sabes? Mm, mm, Y estuvo presente en la reunión entre Francisco I y el Papa Leonor X, que se celebró en Bolonia. Pues Francisco I le encargó a Leonardo un león me- mecánico que pudiera andar y con el detalle de que el pecho se abriera como, como mostrar a la flor del lis. Vamos, se le hicieron varios proyectos y entre eso estuvo casi en la época de Napoleón, más o menos. Y como pone aquí, bueno, más o menos. Bueno, es anterior a Napoleón esto. Uy, antes de Napoleón. Eh, Murió en 1900, en 1519. Por una eh, batalla, creo. Espera. No, en 1900, en abril, en forma desde hace varios meses, redactó un testamento ante un notario y pidió una sacerdote para confesar y recibir la extremaudición. Y murió el 2 de mayo y la tradición cuenta que murió a brazos de Francisco I. Pero posiblemente se basa en una interpretación errónea de un epígrafe redactado por Diogeo Basit. mm, Algo bastante importante, ¿no? Sobre esto. sí, la verdad es que. Y algo curioso es que este Francisco I fue enemigo de Carlos I de España. Hmm, Y bueno, y quinto de Alemania, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. hmm, Pero claro, Da Vinci murió antes y no llegó a haber esa rivalidad entre el rey de España y el de Francia. hmm, Pero sí que Francisco I fue enemigo de Carlos. sí. Así que bueno, ya eso es como curiosidad ya. Mm, Pues eso era al final. Actualmente Da Vinci es uno de los personajes más importantes de la historia al final. Hmm, Mm, También pues eso, por ejemplo, lo que has comentado
lo que le encargó el león que le encargó el Francisco I, pues eso ya es uno de sus... Bueno, luego también pues eso hizo varios diseños, ¿no? Por ejemplo, no estoy seguro, pero creo que de globo aerostático y creo que también sí, esto sí, del automóvil, el coche. Mm, Pero claro, en esa época no había tecnología suficiente para llevarlo a cabo, pero él por lo menos ya lo imaginó, ¿no? Su mente ya pues pensó en cosas así. Y eso pues ya es bastante. mm. Pero al menos él pues sí que es un personaje pues bastante reconocido